Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y pues un saludo a todos, estimados hermanos, y a todos aquellos que con tanto interés nos acompañan para estudiar juntos la bendita palabra de Dios que transforma las vidas, que ha cambiado muchísimas cosas para bien en aquellos que nos hemos acercado a nuestro Dios. El día de hoy, por supuesto, vemos como una oportunidad nuevamente para aprender de parte del Señor, a seguir aprendiendo de su camino, que solamente nos conduce al bien, pues en Dios está el bien que necesitamos. Y con la ayuda de Dios, el día de hoy queremos estudiar un tema muy importante. Toda la palabra de Dios es importante y el tema de hoy es un tema medular que tiene que ver con la oración. Y la oración es un medio para alcanzar la bendición de Dios en nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan estar bien. Dios tiene toda la capacidad para bendecirnos, para ayudarnos, y Él ha escogido un medio para responder a nuestra necesidad, y es la oración. Dios no ignora las cosas, Él las conoce todas, pero por alguna razón que Él conoce de manera perfecta, es que nos invita a orar. Y nosotros, pues necesitamos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y por eso esta enseñanza será muy importante para todos aquellos hermanos que lo conocen y que lo han puesto en práctica. Es para que no lo olvidemos, para aquellos que tienen poco acompañándonos, entendiendo este mensaje, es pues para que lo asimilen completamente y puedan echar mano de este recurso, de este poderoso recurso que es la oración, y sean bendecidos en sus vidas, pues no hay imposibles, como dice la misma palabra, para Dios. Dios es el Dios de los imposibles y Él quiere ayudarnos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, cada vez nuestro mundo se vuelve más complicado y ahora más que nunca nos damos cuenta que no tenemos de qué echar mano salvo del Señor, y la oración es la forma de llegar a Dios. Vamos entonces a continuar estudiando las parábolas del reino de Dios, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la parábola titulada La parábola del juez injusto y la viuda. Creo que es el nombre más exacto que se le da, pues habla esta parábola de un juez injusto y de una viuda que clamaba por justicia. Ahora bien, esta parábola de entrada nos enseña que un juez injusto, como la misma escritura lo dice, que este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre, era un juez injusto, un juez corrupto. Y sin embargo, la parábola nos hace ver algo, que ese juez injusto, corrupto, hizo justicia. Y por supuesto la enseñanza que nos da es la siguiente: si un juez corrupto, un juez inicuo, decidió hacer algo bueno, ¿cuánto más nuestro Dios nos ayudará? Hará justicia a nuestras peticiones y necesidades si tan solo se lo pedimos. Y la enseñanza de esta parábola, para ir ya entendiendo, es que aprendamos a confiar en Dios. Hay muchas cosas que no podemos resolver y que no podremos resolver, pero podemos estar seguros de algo, estimado hermano, estimado amigo, que has decidido caminar con Dios y que tienes fe en Dios. Ahora pues, no la pierdas y sirve a Dios con toda confianza. En esta parábola se nos muestra el caso de una viuda, una mujer muy necesitada, sin ningún recurso a su favor. Sin embargo, hizo algo que hoy nos quiere enseñar esta parábola. Perseveró en pedir justicia a un hombre impío, a un hombre inicuo, corrupto, y vemos que alcanzó lo que buscaba. Y aquí podemos hacer una pregunta: si una mujer que acudió ante un hombre inicuo, corrupto, finalmente alcanzó lo que pedía, la pregunta sería:
se quedarán sin respuesta aquellos y aquellas que buscan el rostro de Dios insistentemente para pedir su ayuda? Yo creo que la respuesta todos la entendemos. Dios definitivamente va a responder a las oraciones de aquellos que claman a Él día y de noche y no los dejará sin una respuesta. Este es el propósito de la parábola, que entendamos que Dios nos quiere ayudar, que entendamos que vamos a conseguir todas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida, si tan solo se lo pedimos a Dios y no desmayamos en nuestra petición. Vamos a ir a la parábola, por favor, en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, ahí vamos a encontrar esta parábola. Le damos lectura y vamos a estudiar esta parábola. Dice de la siguiente manera. Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está la lectura, estimados hermanos, estimados amigos, de esta parábola. Vamos, por favor, a hacer una oración y pedimos a Dios que Él sea el que nos ayude a entender. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Que aprendamos, Padre, como te dijeron en una ocasión tus discípulos: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a depender de ti para todas las cosas, grandes y pequeñas. Y en particular, Señor mío, a no perder la fe, la esperanza, la confianza ante aquellas situaciones, Padre, que rebasan, Padre, precisamente toda esperanza que pueda haber en el corazón nuestro, Señor. Porque hay problemas, Padre, que definitivamente parecen tan difíciles, Señor, que no hay capacidad en nosotros. Y sin embargo, Señor, tú nos pides que oremos y que esperemos de ti, Señor. Hoy enséñanos, por favor, Padre. Ilumínanos, Padre, para entender lo que tú quisiste enseñar con esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, Padre. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Uno de los ejercicios espirituales más importantes que tenemos los cristianos, los que hemos creído en Dios, es orar. Porque hemos aprendido que en todas las cosas, grandes o pequeñas, no nos podemos confiar en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, sino que hemos aprendido a ponerlas en las manos de Dios. Por eso cada mañana al despertarnos le decimos: Señor, yo encomiendo mi vida en tus manos este día. Y empezamos a enumerar aquellas cosas que entendemos que necesitamos realizar, sea el trabajo, sea un asunto, y entendemos que Dios nos puede ayudar. Nos toca, por supuesto, nosotros ir y hacer aquellas cosas que son necesarias, pero sabemos que los problemas no se resuelven a menos que Dios nos ayude,
a menos que Dios nos bendiga. Y por eso hemos aprendido que en todas las situaciones, grandes o pequeñas, necesitamos la ayuda de Dios. Y este es el propósito de esta parábola, animarnos a orar, a no desmayar, a recurrir a la oración como un medio de gracia para que todas aquellas cosas que consideramos que son una necesidad de nuestra vida, tengamos la bendición de Dios. Y todos queremos la bendición de Dios y necesitamos la ayuda de Dios. La vida se ha vuelto difícil. Cada vez hay problemas que nos parecen más complejos. Nuestros tiempos son tiempos de angustia, tiempos de dolor, y los problemas a los que nos enfrentamos rebasan con todo la esperanza de que se puedan resolver, a menos, como decimos muchas veces, que suceda un milagro. Qué importante entonces en este mismo tiempo que con mayor razón aprendamos a depender de Dios toda nuestra vida. Aprendamos a orar a Dios por todas las cosas, grandes o pequeñas, y que estemos conscientes de algo. Dios no nos dejará. Dios no nos desamparará. Dios nos dará una respuesta. Si eso que pedimos es para su gloria, es conforme a su voluntad, es para un verdadero bien en nosotros, de seguro que Dios nos dará la respuesta. La misma parábola nos anima, nos invita, y dice que el propósito de la parábola es invitarnos a orar y no desmayar, que significa no desfallecer, que significa no desalentarse. No importa cuán difícil parezca un problema, hay problemas que parecen imposibles. Sin embargo, si oramos, las cosas pueden cambiar. Hoy las necesidades que tenemos son muy fuertes y como cristianos más. Hay problemas que rebasan nuestra capacidad definitivamente y todo lo que hagamos no es suficiente, es más, es inútil. A menos que suceda algo sobrenatural, que Dios nos ayude. Y Dios nos ayuda. Quiero decirles, y yo sé que cada hermano que ha tenido ya un caminar con el Señor estará de acuerdo conmigo. Hay problemas que parecen muy difíciles en nuestra vida y sin embargo se resuelven con una gran facilidad cuando le pedimos a Dios su ayuda. Eso nos anima a los cristianos a buscar a Dios, a servirlo con gratitud, a servirlo con confianza, porque sabemos algo. Para nosotros los cristianos no hay problema imposible. No porque tengamos fuerza en nosotros mismos, sino porque tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, para el cual no hay imposibles. Y aunque las cosas parezcan, insisto, imposibles, nosotros sabemos algo. Si Dios quiere, se convierte aquel problema en algo posible. Y esta parábola, el mensaje principal es precisamente animarnos a orar, y dice la parábola, y no desmayar. Esto es no desalentarnos en aquello que entendemos que necesitamos, sino que lo sigamos pidiendo. Y en este mundo hay muchas injusticias, las cuales requieren que se lleven a Dios en oración. Hay muchas injusticias en este mundo y uno no podría hacer nada al respecto. Muchas veces no podemos hacer nada, a menos que Dios cambie las cosas y Dios nos haga justicia, como fue el caso de esta viuda. Una mujer pobre, sin recursos económicos. Los pobres generalmente no tienen muchos amigos y los pocos amigos que tienen tampoco tienen la capacidad de ayudar. Sin embargo, hay un Dios en los cielos que puede ayudar al que se lo pida. Y esa es la enseñanza, que oremos, que ante cualquier injusticia sepamos algo. Nuestro Dios no es ajeno a las injusticias. Él nos puede ayudar. No solo eso, en esta vida hay accidentes, hay infortunios, hay enfermedades. Que sepamos algo. Podemos ir a Dios en nuestro infortunio, en nuestro accidente, en nuestra enfermedad. Podemos ir al Señor de los cielos y podemos esperar que Él nos ayude. Y la palabra de Dios nos anima a que entendamos algo. El juez injusto ayudó a una mujer a la cual no quería ayudar porque a él no le interesaba. Pero la parábola nos muestra
que Dios sí está interesado en ayudarnos en todas nuestras necesidades. ¿Quién no se ha sentido en un momento dado sin fuerzas ante un problema de esta vida? Problemas familiares, problemas económicos, problemas a veces de enfermedad que amenazan con ser el fin de toda nuestra esperanza. Y sin embargo Dios cambia las cosas. Muchos de nosotros hemos visto que Dios ha hecho milagros, ha traído sanidades en situaciones donde no hay esperanza humana ni médica. Y de pronto algo sucede y las cosas cambian. Y la enfermedad, por alguna razón, simple y sencillamente desaparece. Y eso, entendemos, es obra de Dios, es la mano de Dios. Les invito, por favor, vamos a ir por favor al libro de Filipenses capítulo 4, que nos enseña que debemos confiar en Dios. Vamos a leerlo, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 6 nos dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo vivió una vida muy agitada y él sabía que los cristianos de su época vivían situaciones muy complicadas de persecución, de enfermedades, de necesidades materiales, como siempre han existido en este mundo y para todo ser humano. Hay momentos en los que uno se ve de frente ante el problema, sea un accidente, sea una necesidad económica o sea una enfermedad, y no podemos evadirlo. Tenemos que enfrentarlo, pero no podemos enfrentarlo en nuestras fuerzas. El apóstol Pablo estaba muy consciente de eso. Él vivió una vida muy agitada, de persecución, de trabajo, de necesidades inmensas. Y él sabía algo: en vano es que uno se angustie. Es más, lo que nos está diciendo es que ni siquiera nos debemos angustiar. Nos está diciendo que más bien vayamos a aquel que nos puede ayudar, a Jesucristo. Y así lo dice la palabra: por nada estéis afanosos, quiere decir, por nada estéis ansiosos, preocupados. Más bien dile a Dios tu necesidad. Dice aquí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Esto quiere decir con humildad. Ve a Dios humildemente y dile a Dios: Señor, yo no puedo con este problema, Señor, pero tú me puedes ayudar. Te ruego que me ayudes, porque está diciendo que hay que rogar. Esto es con humildad. Y dice, y con acción de gracias. Esto es, cuando vamos a Dios, entendamos algo: nuestro Dios no es ajeno, nuestro Dios no está sordo. Por eso le damos las gracias. Muchas veces oramos por situaciones muy difíciles. Me ha tocado a mí en lo personal orar por muchas personas enfermas, de enfermedades muy complicadas. Y sin embargo siempre he entendido algo, como lo dice la Escritura, que debemos dar gracias. Y después de orar decimos: Señor, aquí está esta necesidad. Te pedimos que tú sanes este enfermo, Señor, y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú quieres hacerlo. Y damos gracias a Dios. Y no es una vez, ni dos, ni tres. Muchas veces hemos visto cómo Dios ha traído una respuesta. Por eso dice el apóstol Pablo: no estén preocupados, no estén ansiosos. Oren a Dios con humildad y denle gracias. Porque la oración que se hace al Dios de los cielos es una oración que no es desechada. Es una oración que el Dios justo y bueno quiere atender. Es cierto que Dios tiene sus tiempos, sus formas. A nosotros nos toca confiar. Dios sabrá en qué momento, Dios sabrá la forma. Pero una cosa es cierta: siempre vayamos con la confianza de que Dios nos va a ayudar. Dice en 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra vez el apóstol Pedro, que también conocía a Dios,
que había experimentado la mano de Dios, que vio con sus propios ojos, como él mismo decía, a su majestad, a Cristo Jesús, al creador de todas las cosas, que lo vio caminar sobre las aguas y le dijo en una ocasión: Señor, si eres tú, di que yo también vaya. Y le dijo Jesús: ven. Y empezó también Pedro a caminar sobre las aguas. Y Pedro estaba muy consciente, no hay imposibles para Dios. Por eso dice Pedro con mucha confianza a sus hermanos, a los que habían creído: echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación, toda vuestra angustia sobre Él. Esto quiere decir: Señor, estoy preocupado, creo que esta enfermedad puede ser mortal. Señor, estoy preocupado porque tengo este problema. Señor, ayúdame, echándola sobre Él, viniendo a Él. Una cosa han experimentado los cristianos de todas las épocas: que no hay ningún problema, ninguno, que Dios no pueda resolver. No solo eso, que no pueda, Dios puede, sino también la experiencia es la siguiente: Dios frecuentemente, Él está listo para responder. A veces es cuestión de tiempo, eso es verdad, pero no hay duda que tenemos un Dios que responde. Por eso las palabras de los apóstoles era: quitad el afán, quitad la angustia, vengan a Cristo. Dice Pedro: porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de aquellos que hemos creído en Él. Él quiere ayudarnos en todas las cosas, pequeñas o grandes, sencillas o complicadas. Dios siempre responderá. Dios sabe que hay problemas en el mundo. Jesús oró en una ocasión: Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que en el mundo hay problemas. Dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicción. Dios sabe que en este mundo nos enfrentamos a 1000 necesidades. Y como discípulos todavía nos enfrentamos a una persecución muy severa, como la que en este tiempo se está fraguando, se está tramando. Y todo es en contra de Dios, de la Biblia y de los cristianos. Los movimientos que se están levantando en contra de los principios de Dios realmente son una persecución para los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre han hecho los cristianos: pedir a Dios su ayuda para enfrentar todos esos problemas. Y la oración es como la llave que abre la puerta cerrada para poder pasar del otro lado y dejar el problema atrás. Gracias a Dios que podemos orar. Dios promete que siempre responderá a sus discípulos. Salmo 34, si me acompañan, por favor. Salmo 34, verso 17, 18 y 19. Vamos a leerlo, por favor. Dice la palabra del Señor: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Analizamos un poquito este pasaje de las Escrituras, que es muy interesante y que es importante que hoy nos quede claro. En el verso 17 nos dice: claman los justos y Jehová oye. Y aquí podemos entender que pues si hay una necesidad, los justos, que representan a los discípulos, a los que han creído en Dios, dice claman, pero asegura la palabra de Dios que Jehová los oye. Dice: Jehová los oye. Pero yo quisiera señalar algo que es importante aquí, que se considere seriamente, porque esto es un requisito. Primer requisito para que Dios nos escuche. De que tenemos necesidades, todos tenemos necesidades. Todas las personas que vivimos en este mundo tenemos muchas necesidades y las vamos a seguir teniendo, y quizás sean más grandes. Y necesitamos orar, necesitamos que Dios nos ayude. Pero aquí están los requisitos. Primer requisito para que Dios nos escuche, para que Dios te escuche. El primer requisito es ser justos, porque dice el Salmo: claman los justos y Jehová los oye. Y con eso podemos entender: los que son justos, Jehová los oye. Y podemos decir de una vez:
los que son impíos y pecadores, Dios no los oye. Esto es, no que no tenga Dios la capacidad de saber cuál es su necesidad, sí la tiene, y lo sabe Dios. Pero ¿cómo podrá Dios ayudar a una persona que anda en franca rebeldía a sus mandamientos y no le quiere servir? ¿Para qué tendría Dios que ayudar a un adúltero? ¿Para qué tendría Dios que seguir ayudando a un ladrón? O sea, el primer requisito para ser oídos por un Dios santo y justo es ser como Él, ser justos, ser discípulos. Y yo hago una pregunta aquí que creo que es importante. Estimado amigo, yo sé que tienes necesidad de que Dios te ayude, pero te pregunto, ¿eres discípulo? Porque si no eres discípulo, ¿cómo puedes poder escucharte Dios? Así le clames. Si no eres discípulo, Dios no tendría por qué escucharte. Sin embargo, hoy te quiero decir también que si te conviertes, que si dejas a un lado tus pecados, tus maldades, tu egoísmo, y te rindes a Dios y le dices, Dios, yo te necesito, sé que he sido pecador, pero ahora me comprometo con lo que tú dices, ayúdame por favor, te aseguro algo, en ese mismo momento Dios atenderá tu oración y de ahí en adelante lo seguirá haciendo desde el momento en que tú conviertas tu corazón. Pero también te quiero decir algo, si tú eres una persona que anda en la maldad, en el pecado abiertamente, no pierdas el tiempo. Es más, ni siquiera ofendas a Dios con tus oraciones. Son ofensivas. El mundo entero ora. Tú puedes darte cuenta que la gente pide a Dios, la gente habla de buscar la ayuda de Dios y dicen, sí, pues vamos a pedirle a Dios, que Dios nos ayude. Todo el mundo quiere que Dios le ayude. Es más, la gente ora, la gente pide y hay quien va más allá, hasta exige que Dios lo ayude, pero no reciben, porque Dios no se ha comprometido a responderle a aquellos que andan en sus maldades. ¿Por qué tendría Dios que responderle a un idólatra? Al que todavía tiene el cuadro de la Virgen colgando en su pared. ¿Por qué tendría Dios que responderle a una persona que tiene su confianza en una medalla que se cuelga del cuello, como si eso fuera Dios? ¿Por qué tendría Dios que responderle Dios a un hechicero que lo que hace es ir contra Dios, buscando los espíritus, más bien de los demonios? ¿Por qué tendría Dios que responderle? ¿Por qué tendría Dios que responderle a una persona que es a lo mejor una persona iracunda, una persona grosera, una persona abusiva con su prójimo? ¿Por qué tendría Dios que responderle a tal persona? Definitivamente Dios no lo hace ni lo haría. Dios responde a los que son justos. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando una persona justa, un discípulo, un cristiano, le ruega a Dios, Dios lo escucha inmediatamente. Es más, la oración de los justos, dice el proverbio, es su gozo. A Dios le gusta. Dios ya vio la necesidad y no está esperando que venga el discípulo, el hijo amado, y le diga, Dios, Padre mío, ayúdame. Y Dios se goza en escucharlo y se goza en responderle. Pero también dice el proverbio, pero el sacrificio, que en este caso es sinónimo de la palabra oración, más el sacrificio o la oración de los impíos es abominación, es detestable. Y esto tiene que quedar bien claro. Muchas personas se hacen vanas esperanzas pensando y queriendo que Dios les ayude, pero no han quitado la maldad de sus vidas. En sus manos hay robo, en sus manos hay maldad, en sus vidas hay maldad y quieren que Dios los oiga, pero no han quitado la maldad. ¿Para qué los oiría Dios? ¿Qué caso tendría que Dios siga sosteniendo a un hombre impío para que siga siendo impío? Dios lo va a dejar en sus problemas. Y si no se arrepiente, se perderá para siempre, como bien lo sabemos. Entonces, la oración tiene requisitos. Una de ellas es ser discípulo, es ser justo.
Para que una oración pueda ser oída, el que la hace tiene que tener rendida su vida a Dios, porque de otro modo sería detestable. ¿Qué es tener la vida rendida ante Dios? Es que tú vivas para Dios, que tú pides que Dios te ayude, pero toda tu vida tiene un solo propósito: glorificar a Dios, vivir para Él. Si le pides a Dios vida, ¿para qué se la pides? Se la pides para servirle en su reino, para predicar su palabra, para cuidar a tu familia y llevarlos a Dios. Está bien, pero si le pides vida y sigues en tus maldades, ¿qué caso tiene que te dé vida? Le pides salud, pero ¿para qué quiere la salud? ¿Para seguir haciendo tus maldades? Dios no lo va a hacer. Dice también el Salmo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Segundo requisito para que Dios escuche tu oración es la humildad. Si tú te vas a acercar a Dios, por favor, no le exijas nada como algunos falsos profetas dicen. Exíjale a Dios, reclame en el nombre de Dios. Dicen, mentiras del diablo. Con Dios no tienes que reclamar nada. A Dios ve con humildad, ve con quebranto de corazón. Si tú lees la Biblia, los que recibieron una respuesta a sus oraciones iban llorando. Podemos recordar a Ana, aquella mujer que no tenía hijo, y le pidió a Dios llorando: Señor, quita mi afrenta, dame un hijo, Señor. Era una afrenta para las mujeres en aquella época no tener hijos. Y Dios le respondió, pero no iba exigiendo, no iba reclamando, iba llorando, iba con un corazón quebrantado, como dice el Salmo, con un corazón quebrantado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los humildes. Entonces, el segundo requisito para que Dios escuche la oración es con humildad. Es reconociendo que si Dios quiere te puede ayudar, pero no tiene por qué hacerlo. Aunque Dios quiere ayudar, pero se ocupa la humildad, es un requisito. ¿Qué más se necesita? Dice ahí mismo el Salmo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Está diciendo el Salmo que los justos tienen muchas aflicciones. Y la verdad es que justos e injustos todo el mundo tenemos muchas aflicciones. Pero aquí para Dios las aflicciones del justo son muy importantes, porque dice que aunque sean muchas, de todas ellas, no de dos o de tres, de todas, dice, lo librará Jehová. Y el tercer requisito que podemos encontrar aquí es tener fe, tener confianza en que Dios te va a ayudar. Si tú te has arrepentido, si tú le has rendido tu vida a Cristo, lo siguiente que Dios te pide es tenle confianza. No importa cuán grande sea tu problema, tenle confianza a Dios, pues Él no te va a dejar sin una respuesta. Él hará aquello que tú necesitas, si lo va a glorificar a Él y si va a hacer para un verdadero bien en tu vida, Dios lo va a hacer. Y ahí tenemos entonces la enseñanza de la parábola del juez injusto y la viuda. Y el propósito, volvemos a insistir, es que tengamos fe en Dios, que tú tengas fe en Dios. Esta parábola fue dirigida primeramente y principalmente a los discípulos, a los que habían creído y le seguían, a los que habían rendido su vida a Cristo. Y vuelvo a insistir en este punto: a los que habían rendido su vida a Cristo. Muchas personas oran, pero no son discípulos. El mundo entero ora, pero no tienen un compromiso en sus vidas con Dios. Quiero decirte que es muy frustrante tener necesidades y no tener quien te ayude. La vida de un pecador es muy dura, porque el pecador tiene infinidad de problemas. Si el justo tiene problemas, imagínate el pecador, tiene más problemas. Nada más que la condición del pecador es que no tiene quien lo ayude, porque Dios no se ha comprometido a ayudar a aquel que anda en rebelión, a aquel que anda en su vida de pecado. Y muchas personas oran, sin embargo no entienden
que en pecado no logrará nada. Peor, hay personas que oran creyendo que Dios, a pesar de sus maldades, los va a ayudar, lo cual no va a ser así. Dios no promete ayudar a ningún pecador, a menos que se arrepienta. Y para ser honestos, yo podría decir, por la experiencia que Dios me ha permitido tener, que Dios sí ha respondido a algunos pecadores, me consta. Pero ha sido como para mostrarles algo, que a pesar de todo Dios quiere ayudarlos, para motivarlos a creer, para motivarlos a dejar sus pecados y a rendir su vida a Dios. Ese es el propósito y la razón por la cual Dios ha respondido oraciones a personas que no eran cristianas. Un servidor está consciente de eso. Antes de ser cristiano, Dios me respondió muchas veces oraciones en necesidades que para mí eran muy fuertes. Pero después yo entendí algo, cuál era el mensaje. Yo entendí que Dios lo hacía porque Él quería abrir mis ojos a su bondad, a su amor, y que yo entendiera que mi camino era torcido, pero que Él estaba dispuesto a ayudarme. Cuando yo entendí eso, entonces le dije: Señor, tú me has respondido a mí en mi necesidad, siendo yo pecador. Señor, perdóname, yo también te voy a servir, yo voy a hacer tu voluntad. No es justo que tú me respondas y yo siga en pecado. A mí me quedó claro eso. Sin embargo, hoy estamos viendo que cuando los discípulos oran, piden a Dios y desean honrar a Dios con su vida, porque ese es el propósito de un discípulo, de un cristiano verdadero, siempre es honrar a Dios con todo lo que hace. Un discípulo no pide cosas para su egoísmo, pide para servir a Dios, pide cosas buenas para sí, para su familia, pero siempre está en su mente que glorifiquen a Dios todas esas cosas. Y eso es algo correcto. Ahora bien, también es cierto que los que no son discípulos piden a Dios. Muchas veces piden a Dios. Uno puede escuchar por todas partes cómo las personas piden a Dios, piden y piden a Dios que les ayude. Pero curiosamente, esas personas no están comprometidas con Dios en nada. Y es una oración egoísta. Y hoy quiero señalar algo. Una oración egoísta, Dios no tiene por qué responderla. La oración de aquellos que piden que Dios les bendiga. Tú habrás oído personas que dicen: ay Dios, bendíceme Señor, que me vaya bien. Señor, ayúdame por favor. Señor, que mi familia esté bien, que yo tenga salud, que no me pase nada malo, que mi negocio prospere. Por favor, Señor, ayúdame. Hay muchas personas que piden que Dios les ayude. Pero queda muy claro que esas personas no están pensando en cómo van a servir a Dios. No están pensando en guardar los mandamientos de Dios. Solamente están pensando egoístamente que no les pase nada, que su negocio prospere, que la enfermedad se les quite. Pero hay un gran egoísmo. No están pensando, no le están diciendo a Dios: Señor, si tú me ayudas, Señor, lo que me des de vida va a ser para servirte a ti, que sería lo correcto. Pero frecuentemente no es así. Sus vidas están llenas de pecado y su oración es una oración pecaminosa, pues piden egoístamente. Son como, dice el dicho, son como la sanguijuela que están: dame, 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 pide y pide. Pero ellos no dan nada, ni le dan nada a Dios, ni están para servir a su prójimo. Hay un egoísmo tremendo. O como dice otro dicho también, son como el asadón, puro para acá y puro para acá. Pero no son para decir: Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está, Señor mío, esto que tú mismo me has dado, cómo lo uso para servirte. No están para servir a Dios, ni están para servir a su prójimo. La pregunta es: ¿deberá Dios responderle a tales personas que son egoístas? Personas que no le han rendido su vida a Dios. ¿Tendrá Dios que responderles? Dios es poderoso, pero ¿tendrá que responderles? ¿Deberá ayudarlos Dios? Y creo que podemos entender que conscientemente no es justo que Dios le responda. Y así lo hemos sabido desde mucho tiempo atrás. Dice en Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Aquí está diciendo este hombre, y es un entendimiento de parte de Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, el pecador egoísta, Dios no tiene por qué oírlo. Y la misma Escritura dice, no. El pecador egoísta puede estar orando y pidiendo, pero para Dios es una oración abominable porque no hay un compromiso con esa persona para con Dios. No tiene caso que Dios le ayude si va a seguir en sus maldades. Pero qué distinto es con los cristianos. El cristiano cuando pide siempre está pensando en cómo honrar a Dios. Siempre está pensando que cualquier cosa que Dios le permita será para servirlo mejor. Esa es la oración de los discípulos. Vamos a ver la oración de Ana, una mujer que no tenía hijo y pidió un hijo, pero lo pidió para la gloria de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 27 y 28, nada más para tener la referencia. Dice la palabra de Dios, son palabras de Ana, aquella mujer que lloraba porque no podía tener hijo. Y dice el verso 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Son palabras de Ana, madre del profeta Samuel, aquella mujer que era estéril y que no podía tener hijos. Y lloraba Ana de angustia, pues era una afrenta. Y entonces derramaba su corazón ante Dios diciendo, Señor, quita mi afrenta. Si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Y vemos que aquí ya tiene el hijo, ya tiene el niño. Dice, por este niño oraba, por Samuel oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Dios siempre responde. Y dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Y ahí vemos la otra parte importante. No fue una oración egoísta. Era para glorificar a Dios. Pidió un hijo, Dios se lo dio y ella lo dedicó al servicio de Dios. Dice, todos los días que viva será de Jehová. Y así oraba esa mujer y así crió aquel niñito que llegó a ser el profeta Samuel, uno de los más grandes hombres que encontramos en las Escrituras, un siervo de Dios. Y dice, toda su vida será de Jehová, y así fue. De Samuel, de principio a fin, podemos leer, fue un varón de Dios, fue un siervo de Dios. La petición fue angustiosa, la respuesta fue maravillosa y el propósito fue para honrar a Dios. Así son las oraciones de los discípulos, siempre son para honrar a Dios. Y esa es la diferencia con la oración de los pecadores, que es egoísta. Qué precioso es la respuesta de Dios. Personalmente he sido testigo de algunas mujeres que no podían embarazarse, que no podían tener hijo y que pidieron oración. Y he visto con mis propios ojos que después de la oración, por lo menos tengo en mente 4 personas que pidieron oración y no podían tener hijos. Y hoy tienen varios niños que Dios se los concedió. Porque Dios responde la oración. Ahora, qué grande es la respuesta de Dios, pero al mismo tiempo también qué grande es el compromiso. Y qué injusto es recibir de Dios y no honrar a Dios a pesar de su bendición. En esta parábola que estamos estudiando, pero ahorita vamos a repasar los versículos ya más exactamente, estamos pues tratando de entender primeramente lo que nos quiere enseñar. La parábola del juez injusto y de la viuda es una parábola que se da en referencia a la segunda venida de Cristo. Jesús acababa de hablar que iban a ser tiempos muy angustiosos y Jesús sabía que sus discípulos iban a enfrentar a problemas muy grandes, problemas desesperantes de persecución, de hambre, de sed, de cosas muy difíciles. Y entonces la intención de nuestro Señor Jesucristo fue instruir sobre la necesidad de que aquella persona, sus discípulos que eran salvos, pudieran orar a Dios por ayuda y entender que siempre Dios los iba a ayudar, no importaba cuál fuera su situación. Y hoy nosotros, los cristianos de este tiempo, estamos
conscientes que estamos expuestos a todo tipo de problemas, accidentes, enfermedades, igual que cualquier persona. Los cristianos también nos enfermamos, también podemos sufrir accidentes, igual que cualquier otra persona que no sea cristiana, que no sea un discípulo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es que los cristianos, los discípulos, sí podemos orar y podemos acudir a Dios para que nos ayude. El impío no, el pecador no puede, aunque lo haga, de nada le sirve, pues su vida está en pecado. Pero aquel que es discípulo puede pedir y Dios le va a ayudar. Entonces el Señor Jesús estaba previendo que venía un tiempo muy difícil y hoy nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo donde hemos visto que las cosas se complican en este mundo, un mundo cada vez más violento. Estamos viendo situaciones cada vez más complicadas. Recuerdo muy bien que allá por el año, poquito después del año 2000, los primeros años del año 2000, recuerdo que empezamos a oír palabras que en aquel tiempo nos eran raras, desconocidas y poco usadas, poco oídas. Se escuchaba un ejecutado aquí y que otro ejecutado allá en ciertas ciudades. Después, términos como encontraron un encobijado o términos como encontraron una bolsa con un cuerpo desmembrado. Y empezamos a escuchar esas palabras tan grotescas que no eran parte de lo que oíamos. Y sin embargo, esa violencia que empezó en aquellos años, aquí en nuestro país sobre todo, ha ido en aumento. Escuchábamos en aquellos años que decían que empezaba a haber más secuestros, escuchábamos que había criminales que llegaban a los negocios y pedían una cuota. Y recuerdo muy bien que escuchábamos que eso pasaba en las fronteras. Decían, no, allá en Matamoros, allá en Reynosa, los zetas cobran piso a los negocios. Decíamos, ¿pero qué es eso? Y lo oíamos lejos. Lo escuchábamos como algo lejano. Aquí en nuestra región, recuerdo muy bien un tiempo que marcó como el inicio de algo, de lo cual no nos hemos ya escapado. Allá por inicios del año 2009, hubo un asesinato, una ejecución en esta región de un hombre, un líder de taxistas que fue asesinado junto con su esposa de manera violenta. Y eso fue el inicio de una situación de violencia que ya no terminó. En aquel momento la sociedad quedó sacudida. ¿Cómo es posible que asesinaron a un hombre y a su esposa en pleno día, con armas de grueso calibre? Era algo desconocido para nosotros. Pero ahí empezó. Y eso no ha terminado. Hoy ya más bien todos los días hay algo parecido, o frecuentemente hay algo parecido. Y esa es nuestra situación en este mundo, en este tiempo, en este país, a la que todos nos enfrentamos y nos damos cuenta de algo. ¿Qué cosa podría cambiar las cosas? Ya pasaron muchos años y no hay una respuesta en donde se supone que la debería haber por parte de las autoridades. No la ha habido. Y entonces nosotros entendemos algo, los cristianos. Solo la oración a Dios puede cambiar las cosas. Y ahí es donde entendemos también qué importante es orar. Diciembre del año 2019, escuchábamos que al otro lado del mundo, allá en un lugar que se empezó a hacer muy conocido, Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, escuchamos que había habido un brote de COVID, que le llamaron COVID-19 por ser el año en que inició. Y lo escuchábamos que estaba algo como muy lejano. Decían, allá en China está pasando esto del COVID. Y nosotros acá en México decíamos, pues estamos del otro lado del mundo. Quizás en menos de 2 meses, según el registro que hay. El 27 de febrero del año 2020, unos 2 meses después prácticamente, se detectó el primer caso de COVID-19 en México.
apenas 2 o 3 meses después de que inició en China. A la fecha, según las cifras oficiales, andaremos alrededor de 300,000 muertos tan solo en México a causa del coronavirus. Y no solo eso, a estas alturas, muchos de ustedes que me están escuchando, hermanos, amigos, yo sé que no les es un asunto extraño, pues aún nuestras propias familias han sido sacudidas por esta pandemia, donde ha habido contagios y donde ha habido situaciones críticas, donde ha habido momentos de enfermedad muy complicados. Y este tipo de situaciones nos deja ver lo indefensos que estamos. Nos sentimos completamente impotentes en muchos de estos casos, sin poder hacer nada. Y en muchos casos, gracias a Dios, los discípulos, los que entendemos que Dios está en los cielos y que Él tiene el control de todas las cosas, hemos recurrido a la oración. Y no pocas veces hemos visto respuesta a la oración en situaciones donde parece que ya no hay nada que hacer. Y en no pocos casos Dios nos ha asombrado trayendo una respuesta satisfactoria, donde enfermitos que parecía que ya no había esperanza, de pronto se han recuperado. En esta semana oramos por una familia en esta situación de manera particular. Se veía la situación crítica, de esas donde ya se ve que no va a haber remedio. Pero gracias a Dios, de un momento a otro empezó a haber una respuesta favorable. Y de verdad Dios nos dio un gran consuelo y un gran gozo en nuestro corazón, porque sabemos que Dios sí responde, que Dios está en los cielos y tiene el control de todas las cosas. Pero no es lo único a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a situaciones cada vez más difíciles, de todo tipo. En estos días pasados hemos escuchado incluso de terremotos en diferentes áreas del mundo. El 14 de agosto de este año 2021, un sismo de 7.2 grados sacudió el país de Haití. Martes 7 de septiembre del 2021, un sismo de 7.1 grados, Acapulco, Guerrero y otros estados de la República. Y estamos conscientes de algo, los problemas son mayúsculas, son grandes cada día. Y entonces cuando nos vemos ante una situación tan crítica, tan grave, ¿qué podemos hacer? Hermanos amados, discípulos de Cristo, podemos orar, porque nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y la respuesta a todas las cosas. Y no son los únicos problemas. Escuchamos de inundaciones, de huracanes, de incendios, problemas familiares, enfermedades mortales, cáncer. Si no es uno, es otro. Y puede ser cualquiera de nosotros. Nadie está exento a ese tipo de problemas. ¿Qué podemos hacer? Son problemas que traen temor, traen angustia e incluso pueden traer incredulidad también al corazón. Y ese es el riesgo. Por eso Jesús les decía, miren la parábola de la viuda que insistió ante un hombre impío, inicuo y recibió. Y la idea era la siguiente: hermano, discípulo, tú que crees en Cristo, tú que le has rendido tu vida a Cristo, ¿te dejará Dios solo? No tengas esa idea. No importa cuál sea el problema, así sea un huracán, un terremoto, el COVID, un cáncer, recuerda algo, puedes recurrir a Dios. Cuando ya no hay nada que humanamente puedas hacer, no pierdas la esperanza. El Señor está en los cielos y es poderoso para hacer cualquier cosa que sea necesaria, si se le pide. ¿Qué es lo que nos dice la parábola? Que hay que pedir y hay que creer y hay que esperar sin pasar por alto las condiciones, que son humildad, que son estar convertido a Dios, que son tener fe, son condiciones para que Dios nos escuche. Pero Dios hasta el día de hoy sigue escuchando la oración de los que le buscan. Repito esto que ya dije. Una razón que me llevó a mí a entregarle mi vida a Cristo
primeramente a dejar mis pecados fue que me di cuenta que Dios respondía. A mí que no me digan que mi fe es una cuestión mental o que es una cuestión solamente que me la creo yo. No, para mí no es eso. Para mí es saber que hay cosas que Dios ha hecho a favor de mi vida, que nadie podrá decirme que no es así porque las he visto con mis ojos, porque las he recibido en mi propia vida, en mi familia, y nadie me venga a decir, por favor, que no existe Dios. Porque es cierto, a Dios no lo vemos, pero las cosas que ha hecho, nadie las puede negar. Y por eso la fe de cada persona depende de la experiencia que vaya teniendo con Dios. Si tú vienes a Dios y le pides y te responde, entiende algo. Dios es un Dios vivo, Dios no es un Dios muerto. Dios es un Dios que responde todas las cosas. Dios es un Dios de respuestas. Y de hecho la fortaleza de los cristianos el día de hoy, lo que nos sostiene todavía para guardarnos del pecado, para buscar el bien, para buscar servir a Dios, es que Dios nos sigue ayudando. Es una fortaleza. Todo aquel que ha recibido de Dios, que sabe que su Dios le ha respondido, no se va a apartar de Dios. Pues sabe que Dios es verdadero y más bien lo sirve con todo su corazón, porque Dios sigue respondiendo, Dios sigue manifestándose a todo aquel que lo busca, y en particular a aquellos que son justos, aquellos que le han rendido su vida. Me acuerdo como en una ocasión un joven me comentó un testimonio. Era un joven que estaba escuchando las pláticas que estábamos dando de la palabra de Dios, y él estaba escuchando atentamente y entendiendo lo que dice la Escritura, pero en esos días de pronto se vieron una situación económica muy, muy difícil. Y un día en particular, dijo el muchacho, me estaba contando, dice que no tenían que comer en su casa. Y dice que él se preguntaba, ¿y ahora qué haremos? Y se acordaba que Dios responde la oración. Y entonces le dijo a Dios, Señor, no sé qué vamos a comer. No sabemos qué vamos a hacer, pero Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Así le dijo el joven en su corazón, en su oración. Y él iba caminando y de pronto llegó a un lugar y oyó a la orilla de la carretera como un pillido de un pollo. Escuchó que un pollo pillaba y él se le hizo muy raro. Y entonces empezó a buscar a ver de qué se trataba. Efectivamente, estaba allí a la orilla del camino un pollo grande, pollo blanco de esos de granja. Y el muchacho entonces dijo, bueno, ¿pero por qué está aquí este pollo? Y se le hizo muy raro que estuviera ahí abandonado ese pollo, ahí no había casas. Y entonces se quedó pensando algo él y dijo, ahora entiendo. Dios nos está proveyendo la comida de hoy. Y se llevó el pollo, pero él entendió algo. Era la respuesta de Dios a una verdadera necesidad. Y que de esa manera Dios quiso suplir. Y el muchacho estaba muy agradecido. Y nosotros entendemos algo. Nuestro Dios es un Dios vivo. No hay cosa de la cual Él sea ajeno o no responda. La experiencia de los que hoy servimos a Dios es, Dios responde a todas las cosas. Ahí me queda claro, muchas veces hay situaciones que digo, Señor, ¿y esto cómo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Es tan complicado, es tan difícil. Por favor, Señor, mete tu mano. Y me he dado cuenta de algo, siempre hay una respuesta, siempre la hay. No importa qué tan crítico sea el problema, el que sea, si oramos a Dios, hay una respuesta. Estamos casi terminando el estudio, pero vamos a ver ahora sí lo que dice la parábola y vemos ya nada más porque la explicación ya está, pero vamos a corroborarlo con la parábola. Dice en Lucas 18, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús vio a sus discípulos y entonces les dio esta parábola porque Jesús sabía lo que venía. Les acababa de hablar de cómo iba a ser su segunda venida en tiempos muy complicados, porque había dicho Jesús que su segunda venida sería como en los días de Noé, como en los días de Lot,
En los días de Noé había mucha violencia, mucha maldad. En los días de Lot había mucha inmoralidad. Y hoy nosotros vemos las dos cosas. Vemos que es como los días de Lot, como los días de Noé. Vemos violencia. En esta región comenzó el año 2009, inicios del año. Y de ahí para acá jamás se retiró la violencia hasta el día de hoy. Y estoy seguro que así la ven cada uno de los que viven en este país. Por lo menos, una gran violencia. Y Jesús sabía lo que venía. Problemas muy complicados, muy difíciles. Y entonces Jesús les quiso enseñar algo. En medio de los problemas, aprendan a orar. Vayan a Dios en oración. Hay un recurso para enfrentar los problemas. Y es un recurso muy poderoso. La oración. Pedirle al Dios de los cielos. No importa cuál sea el problema. Hoy nosotros estamos expuestos a los peores problemas. Violencia, inmoralidad, plagas, pandemias, huracanes que rompen récord, terremotos que están por romper récord, enfermedades de todo tipo, cánceres que se han multiplicado. ¿Qué nos queda? La enseñanza es muy sencilla. El Señor ya sabía lo que venía y Él entonces les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. La oración es la llave para alcanzar el favor de Dios. Dios ya sabe todas las cosas, pero por alguna razón que Él conoce, quiere que oremos, que le pidamos a nuestro Padre Celestial por las cosas pequeñas y por las cosas grandes, por lo que sea una angustia en nuestro corazón, que vayamos a Dios y Dios nos va a ayudar. Dios quiere que no desmayemos. Esto significa que no desconfiemos, que no importa que veamos todo perdido, que entendamos, Dios traerá una respuesta. Y quiero enfatizar, esta enseñanza particularmente es para los discípulos. La enseñanza de orar no era para los pecadores. Ya vimos que la oración del pecador es un insulto. Es la oración de los discípulos la que Dios se compromete a responder. A aquellos que le han entregado su vida. Estimado amigo que me escuchas, ¿tienes problemas? Estoy seguro que sí. La gente tiene muchos problemas. Nadie se los va a resolver. Ni tú puedes resolverlos, yo estoy seguro de ello. Pero Dios sí te puede ayudar. Conviértete. Apártate de tus pecados. Examina tu vida a conciencia. Ve tus maldades, tus enojos, tus gritos. Ve todos los pecados, la pornografía que has visto, la falta de respeto a lo mejor a tu esposo, mujer. No sé, la falta de tu amor, hombre, hacia tu esposa, el cariño, la sensibilidad que necesita tu esposa, tus hijos, y tú has sido un gruñón, un gritón, un hombre desobligado. Vuélvete de esas maldades y sirve a Dios para que te escuche, pues necesitado estás y lo vas a estar más todavía. Esas son las condiciones para que Dios te ayude. Y esta enseñanza es entonces para los discípulos. Y pone como ejemplo esta viuda. Dice el verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En esta ciudad había un juez corrupto. Un juez que solo actuaba por sobornos o como decimos aquí en nuestro país por moches. Solo con dinero se movía ese hombre. Era un verdadero impío. A él no le importaba la justicia. Es muy malo cuando un hombre es impío, pero cuando una autoridad es impía es peor todavía. El daño que hace es muy grande. Y aquí estaba este hombre impío, que no tenía temor de Dios. No le importaban los mandamientos de Dios. Y cuando a alguien ya no le importan los mandamientos de Dios, ya no le importa lo de nadie. Entonces, ¿qué iba a respetar a los hombres, a su prójimo, si no respetaba a Dios? Con un hombre así, imaginémonos lo que significa una viuda muy pobre, con un problema, y va con un hombre muy impío, que solamente se mueve por dinero, pero la mujer no llevaba dinero, no tenía dinero para darle. No había ninguna esperanza, eso es lo que nos muestra la parábola. No había ninguna esperanza, no había nada que hacer. Era un caso perdido. Y nos muestra lo siguiente: en esta vida nos vamos a encontrar con muchos casos perdidos, enfermedades que son un caso perdido, situaciones de injusticia que son un caso perdido, situaciones de desastres naturales que son casos perdidos. Nadie te puede ayudar. Pero ¿cuál es el propósito de la parábola? Que ores. No hay casos perdidos.
Si tú vas con Dios, no hay casos perdidos. Si tú vas con Dios, vas a ver que los casos se ganan, aunque sean imposibles o parezcan imposibles. Verso 3. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. La viuda representa a las personas, lo mismo que los huérfanos, las personas más vulnerables. Personas que son objeto de despojo, han sido objeto de despojo en todos los tiempos, en los tiempos pasados y en los tiempos presentes. Una viuda que no se puede defender. ¿Qué le pasó a esta mujer? No sabemos, la Biblia no nos da los detalles, pero muy probablemente alguien se aprovechó de ella y le quitó alguna propiedad, le quitó algo que era de ella, porque era vulnerable, no había quien la defendiera. Y entonces la mujer, en su angustia, viendo que se le iba el poco sustento que podía tener, buscaba a quien le ayudara y fue con el juez. A eso se refiere. Había en aquella ciudad una viuda muy pobre, sería la idea, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Me quitaron mi casa, podríamos decir, o una propiedad, que era lo único que tenía. Ahora, ¿con qué voy a vivir? Pero aquel hombre era un verdadero impío. El juez no le importaba. El juez no tenía ningún interés en ayudarla, pues no había dinero de por medio. Y hacer el bien, aquel hombre pecador no sabía qué era hacer el bien. En todo caso, parecía que todo ruego de la viuda era inútil, era un caso perdido. Sin embargo, dice en el verso 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La mujer iba e iba e iba. Ella ya sabía algo. Aquel juez no iba a ayudarla nada más porque sí. Dinero no había. Pero a ella no le quedaba más que seguir insistiendo. No tenía otro recurso más que la perseverancia. Y no desistió. Y vemos que aquel juez impío cambió de parecer porque se dio cuenta que le iba a hacer una molestia y se la quiso quitar mejor de encima. Así lo dice la Escritura. Él lo quiso por algún tiempo porque no había ningún interés. No había ningún beneficio para él. Sin embargo, dice, porque me es molesta. Se sintió oprimido aquel juez. Se sintió acorralado con aquella molestia. Y entonces determinó hacer justicia, aunque no le interesaba. Y vemos que la insistencia de la viuda cambió las cosas. Verso 6, la enseñanza de la parábola. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, que escuchemos lo que aquel hombre impío determinó hacer ante la insistencia. Y el Señor pone como ejemplo la insistencia de la viuda, que hizo que aquel hombre malo accediera a su petición. Ahora bien, resalta la insistencia de la viuda. De ninguna manera significa que Dios sea una persona injusta, para nada. Es como cuando dice la Escritura que Jesús va a venir como ladrón en la noche. No quiere decir que el Señor sea un ladrón, sino que como el ladrón llega a una hora que nadie sabe, así va a ser la venida del Señor. Pero bueno, dicho eso, entendemos entonces lo que importa aquí es que el juez accedió, aquel juez corrupto accedió ante la insistencia de la viuda. Verso 7, dice el Señor: ¿y acaso Dios, que no es corrupto, que es bueno, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿A sus discípulos? ¿Se tardará en responderles? Y la conclusión que tenemos, hermanos, amigos, es que Dios responderá toda petición a sus escogidos, que no se tardará indefinidamente. En el momento preciso, Dios traerá la respuesta. Hasta aquí podemos entender, Dios nos está diciendo con su palabra: nunca desconfíes del Señor. Porque si un hombre impío finalmente hizo lo bueno ante la insistencia, ¿cuánto más Dios? Si rogamos, si oramos, si le pedimos, Él escuchará.
y nos ayudará con nuestra necesidad. La respuesta llegará. Aquí la preocupación, estimados amigos, aún estimados hermanos, es que tú seas un verdadero discípulo, porque eso es un requisito para que Dios te pueda escuchar. Verso 8, termina la parábola. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús tenía en mente que los días finales iban a ser días muy complicados. Jesús está diciendo, les aseguro que Dios de los cielos pronto les hará justicia. En breve, con rapidez, traerá la respuesta ante cualquier necesidad, ante cualquier opresión, ante cualquier injusticia. Estimado hermano, no te amargues con nada. En este mundo hay injusticias. No nos toca a nosotros la venganza, nos toca esperar en Dios. Decirle, Padre, aquí está mi causa, ayúdame. Y Dios va a traer una respuesta. Dice la Escritura, dice el Señor, os digo que pronto os hará justicia. Y luego dice, pero cuando el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la conclusión es la siguiente, estimados hermanos, amigos. No pierdas tu fe, no pierdas tu confianza en Dios. No importa cuál sea tu problema. Por alguna razón, todos pasamos por problemas fuertes. No hay nadie de nosotros que no tenga que enfrentarse a problemas que parezcan insalvables. Nadie queda fuera. Todos en algún momento tendremos que enfrentarnos a las enfermedades, a la violencia. Y ya lo hemos venido haciendo. Gracias a Dios que hoy estamos bien. Y podemos pensar algo, siempre estaremos bien. En resumen, ora a Dios por todas tus necesidades. Nada más asegúrate que eres un discípulo. Aquellos que saben que tienen necesidades y que necesitan la ayuda de Dios, yo les digo algo, asegúrate que Dios te ayuda. Recuerda, no hay imposibles para Dios, como dice en Lucas 1:37, porque no hay imposible para Dios. Y aquí el contexto está hablando del nacimiento de Juan el Bautista, que nació de unos padres que eran ya ancianos, Elizabeth y Zacarías. Eran ancianos, ya estaban fuera de la edad de poder tener un hijo, pero Dios les dio un hijo llamado Juan el Bautista. Y se decía, porque nada hay imposible para Dios. Cierra tus ojos, oramos a Dios y le pedimos que guarde su palabra en nuestro corazón y que la podamos vivir tal como el Señor quiere que la vivamos, teniendo fe en Dios, teniendo confianza en Jesucristo, no desmayando ante ninguna cosa, esperando una respuesta de parte de nuestro Dios. Padre, gracias porque tú has sido fiel hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque claman los justos y Jehová les responde. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice tu palabra, Señor. Padre, porque no hay imposibles para Dios, porque en ti podemos esperar, Señor mío, y ser salvados de todas las cosas hasta el final, aún en nuestros días, Padre, que son los más agitados, los más desesperantes, pero tú estás en los cielos, y hoy podemos confiar en ti, Señor, y te damos las gracias, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias por guardarnos, y gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por sanar a los enfermos, Jesús. Padre, que aquel que te pida, Señor, en el nombre de Jesús reciba. Padre, reciba sanidad, Señor, aquel que hoy te lo pide, Padre. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, y aquellas cosas que necesita el justo, Padre, de tu parte venga la respuesta, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea, Señor. Amén, Señor. Amén.